Ahora continuamos con la doctora María Cristina Gómez Izaza. Ella tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra, con especialización en el Centro de Estudios Constitucionales. También tiene un posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde también hizo su pregrado en Derecho y Ciencias Políticas. Ha sido docente de prestigiosas universidades como la Universidad Javeriana, la Universidad Libre, la Sergio Arboleda, la misma casa de estudios donde ella estudió, entre otros establecimientos educativos. Doctora, le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Fabián la invitación a este espacio. Me siento muy feliz y muy honrada de poder participar en este debate con una gran académica como es María José Fareñas. Y me alegra muchísimo que se incorporen a él nuestras colegas que día a día vamos sumando esfuerzos para reivindicar la igualdad. Y en eso me siento muy feliz de que podamos ser varias las que en este momento podamos discutir en torno a el problema del género, el tema de la lucha por la igualdad. Mi presentación es muy emocional, bastante afectiva, podría decirse, porque yo voy a trabajar la relación derecho-literatura con una novela que reivindica a una mujer olvidada por la historia. Esta mujer llamada Betsabe Espinal aparece en la novela de Algún día hoy de Ángela Becerra en el año 2019, el año pasado, y conmemora los 100 años de una huelga en la que ella fue, además de protagonista, la artífice de todo un movimiento de la reivindicación por las obreras. En un primer momento me acercaré a la historia que excluye a Betsabe y hablaré desde los pequeños retales de datos de su vida, cómo esos pequeños relatos y retales son ubicados en la novela de Ángela Becerra para lograr que en esta tierra del olvido Betsabe tenga un espacio. Iniciaría contando que desde lo que siento, la literatura tiene una relación con el derecho muy importante, porque la literatura denunciará siempre las injusticias que a nombre del derecho se han cometido en la humanidad, si a eso podemos llamar humanidad. Dentro de la estructura del relato literario hay la posibilidad de crear confrontaciones en torno a los dramas que los protagonistas declaran desde su sentimiento cuando las expectativas de justicia son frustradas. Y creo que ahí la literatura es el vehículo, un instrumento fundamental para la educación en la igualdad. Y, por supuesto, ese concepto de justicia desde la igualdad. En la historia, y comenzaría con el primer punto, que se cuenta de Colombia durante el final del siglo XIX y principios del XX, que es cuando nace Betsabe Espinal, en la historia no hay relatos de la huelga que ella promovió en un febrero en 1920, justamente hace 100 años. Esa historia es una historia que reproduce la concepción patriarcal que alguna vez Tolstoy denunció, y es que la historia se cuenta desde las guerras.
y las guerras son empresas masculinas. La historia cuenta las versiones de estrategias, grandes héroes que han promovido el dolor buscando desde los logros y su ambición de poder, quedan relatados en una línea que parecería se identifica con el progreso, pero lo que hace es mostrar que se ha inferido desde esa historia más relatos de dolor que de realidades humanas, que es lo que finalmente vemos. A lo largo del siglo XX y en el tránsito del siglo XIX, Colombia va a sufrir una guerra civil de más de 150.000 muertos, como se plantea en 1905, la denominada Guerra de los 1000 días. De la mano de un dictador va a emprender el proceso de industrialización, en el que Antioquia y Medellín son centrales para el tema de la industrialización de las manufacturas. Y además van a hacer ahí todo un proceso en medio de la Primera Guerra Mundial de freno de las doctrinas sociales por el miedo que tenían las élites políticas de su época, de lo que estaba sucediendo en México, la Revolución Mexicana, lo que estaba pasando en la Revolución Bolchevique, particularmente la revolución que va a generar el sistema comunista. Digamos que en medio de esa historia no se cuenta más que cómo se hizo el desarrollo industrial, la manera como había en 1916 más de 70 empresas en Antioquia, por mencionar, habían 60 empresas en Medellín. No se habla más que de las reivindicaciones que hacían algunos obreros, pero se hablan de las reivindicaciones de los obreros de los ferrocarriles, los sastres, los zapateros, pero no se habla de mujeres. Vamos, si ustedes se meten a la historia oficial, como llamo yo, que trae el Banco de la República y que ha hecho el seguimiento de todos los años de 1900 hasta nuestros días, ustedes podrían meterse al año de 1920 y Bexabé, la huelga de las mujeres que crea Bexabé Espinal, no aparece. De hecho, revisando algunas investigaciones de nuestros colegas en torno a los movimientos sociales que surgen a principios del siglo XX y a lo largo del mismo, tampoco existe la reivindicación de la huelga de Bexabé. ¿Cuáles son los retales de la historia de Bexabé? Bexabé es una hija natural de a su vez otra hija natural, es decir, 3 generaciones de hijas naturales, nacidas justamente en medio de una regulación jurídico-política en la que las mujeres no podíamos votar, divorciarnos, administrar los bienes. Dependíamos de la tutela de los hombres, muchísimo menos asumir la existencia de los derechos reproductivos. Bexabé nace a finales del siglo XIX, en 1896, es uno de los pocos datos que tenemos, un 1 de diciembre. Y al nacer, su madre enloquece en el puerperio. Esto lo sabemos porque hay registros del centro donde estaba recluida la madre de Bexabé, que le van a permitir a ella salir para enterrar a su hija. Bexabé muere en 1936 por un accidente en el que ella pretende reparar un cable de una luz que había caído después de una tormenta. En medio de esas dos, digamos, fechas, 36 años, nacimiento de Bexabé y la muerte de ella, aparece en 1920 como el momento clave en el que emerge como la mujer que va a reivindicar los derechos de las trabajadoras de una fábrica de tejidos en Bello, que es un pueblo, para esa época, un pueblo al lado de Medellín. Estas mujeres constituían el 80% de la mano de obra de una empresa de telares
que había sido creada con los excedentes de los recursos que de la actividad extractiva se había dado, digamos, en el medio antioqueño. Quien crea la empresa la va a mantener a lo largo de toda la estructura del siglo XX. Y en esa empresa las mujeres trabajaban descalzas, porque el dueño consideraba que llevar zapatos determinaba que podían demorarse para llegar al trabajo por el barro. Y por otro lado, simbólicamente, para la época de finales del siglo XIX, principios del XX, los que llevaban zapatos eran las personas que eran dignas. Los trabajadores, en este caso las trabajadoras, eran simplemente trabajadoras indignas. La mano de obra de la mujer era muy importante para esa época, porque después de la guerra de los 1000 días había poca mano de obra masculina, había quedado alguna en el campo, y en ese sentido las mujeres serán mayoría en las fábricas manufactureras, y todas bajo este régimen de discriminación. Pero ellas además tenían otro problema. No era solo que no llevaran zapatos, no era solo que de alguna manera estaban obligadas a trabajar largas jornadas, sino que tenían un sistema de multas por los errores que ellas podían tener en el desarrollo de su trabajo en los telares, y además eran acosadas sexualmente por los capataces. Si a eso se le unía que ellas ganaban menos que los hombres, digamos, para lo que se cuenta en la historia de Bexabé, ellas ganaban 4 centavos y lo máximo 1 peso, y los hombres ganaban entre 1 peso y 2 pesos con 70 centavos. La historia cuenta esto porque dentro de los retales de la historia de Bexabé está el pliego de peticiones que ella le hará al dueño de la empresa. ¿Qué pide Bexabé? Lo primero, que regulen las jornadas de trabajo, porque no tenían derecho al descanso. Lo segundo, que les permitieran usar zapatos. Lo tercero, que permitieran que ellas pudieran ir al baño. Esto era algo además inhumano, y aparece en el pliego, porque a ellas no las dejaban salir del telar, del lugar donde trabajaban para ir al baño. Pero probablemente una de las cosas más interesantes es que va a lograr que le reconozcan el 40% más del salario que se ganaba. Y logró la exclusión de los capataces que abusaban sexualmente de las trabajadoras. Vamos, esos son los retales de la historia de Bexabé. Bexabé muere soltera, no hay datos de familia. Sabemos que su madre la acompañó al momento ya final en su entierro. Creemos de los datos, y esto por un historiador que escribió un texto bellísimo, se llama Bexabé la natural, Carlos Uribe Bellanita, que dice que es probable que la abuela se haya ocupado de ella, pero no aparece. También hay algunos registros un poco en la historia de que ella pudo haber sido cercana a María Cano, que es la mujer que va a reivindicar el movimiento obrero en Colombia y la igualdad de las mujeres. Pero eso se da por la existencia del domicilio de Bexabé, sus últimos años, cercanos, hay 7 calles entre la casa de Bexabé y la de María Cano. Entonces hay probablemente un relato ahí creado de que es probable que ella se haya conocido y de alguna forma haya creado un grupo que apoyó en 1932, en 1922, una marcha llamada la Marcha del Hambre, que en Medellín también se acalló, y es donde salen todas las mujeres obreras y campesinas para reivindicar la igualdad. Pues esos son los retales de la historia. ¿Qué hace Ángela Becerra? Ángela Becerra
va a escribir la novela Algún día hoy y cuenta, relata que ella se encuentra a Bexabe, un poco de manera fortuita, cuando en una noche de insomnio ve una imagen de ella, una foto en un noticiero de la medianoche. Cuando ella ve la imagen de Bexabe, empieza a buscar quién era ella y se enamora del personaje. ¿Qué hace Ángela Becerra? Ángela Becerra escribe una novela bajo el concepto que parece bastante bello, que lo ha ido ella acuñando, el idealismo mágico, distinto al mágico de nuestro querido Gabriel García Márquez. El idealismo mágico es un estilo que Ángela va a describir como el estilo de las novelas en las que los sentimientos describen la realidad de esos personajes protagonistas, pero se acerca a la naturaleza. En la obra vemos la naturaleza invadiendo las páginas del libro, el musgo, las orquídeas, los lagos. Existe una serpiente mejorana que aparece en los mejores momentos de Bexabe, el águila que la llaman la libertad, las palomas rojas, pero además dentro del idealismo mágico, donde se traban sentimientos con naturaleza, emociones, con el contexto artístico de la época. Va a aparecer León de Greiff, va a aparecer Débora Arango, va a aparecer además Chagall, Modigliani, el gran amigo del amor de Bexabe, Emmanuel Leblé, que siempre va a tener al cuello un pañuelo rojo de Modi, como le llamaba a él. Va a aparecer Frida Kahlo en París, abrazando a uno de sus protagonistas. Digamos, la trama es muy bella, no solo por el tema de los sentimientos. Y cuando ella habla de idealismo mágico, está hablando de que ahí además va a haber naturaleza, va a haber arte. Y casi siempre que uno lee cualquier página, uno entiende que no hay una linealidad de la historia. Porque además la novela lo que hace es ir mostrando hechos, emociones, trabajados con la naturaleza y el arte y el diario de Bexabe. ¿Qué hace Ángela Becerra? Ángela Becerra toma a Bexabe y le da una voz, su diario. Pero toma a Bexabe y le da un amor, Emmanuel Leblanc, que es un francés, que llega para ser educado, porque su padre no puede hacerlo en París, se lo manda a su mejor amigo, que era un industrial antioqueño muy poderoso, que no había tenido hijos, sino hijas, y lloraba porque no le había parecido el varón. Emmanuel Leblé viene de Francia, su nombre es Azul, azul y supone libertad, y creo que es uno de los símbolos más bellos que ella tiene frente al amor, amor como libertad. Y además de darle un amor, de darle una voz, le da una amiga, y le da una amiga que es como su hermana. Entonces, aquí podemos ver tres personajes, y yo aquí terminaría con tres sentimientos muy bellos, trabados en ese idealismo mágico. Bexabe, que es la justicia, la igualdad, dándole nombre a la justicia, la lucha por la igualdad. Emmanuel Leblé, que es el amor, pero es el amor libre, que no ata a la mujer, que le da alas, él le enseña a nadar. Es uno de los símbolos más bellos. Cuando se encuentran por primera vez, nadan juntos. Y hay una expresión bellísima cuando ella en una de las páginas dice, se ahogaron de beso. Y Emmanuel es el amor. Pero Capitolina, que es la hija menor de los Echavarría, donde Bexabe con su madre para tratar de que esta pequeña Capitolina sobreviva, porque nace coja, pero además de coja nace con problemas, no quiere comer,
la mamá de Bexabe va a ser su nodriza y Bexabe se va a crear con ella. Son hermanas, se llaman hermanas y ambas son discriminadas. Bexabe por su origen de hija natural y Capitolina por haber nacido con un defecto físico. Ambas se encuentran y ahí hay amor en su amistad, un amor de amigas, que además las hace hermanas, sororidad. Vamos, y estos tres sentimientos, digamos, justicia, igualdad, que plantea Bexabe, por otro lado, amor, un amor sin posesión, que es lo que plantea Emmanuel Leblanc, y por otro lado, la compañía eterna de una amiga que no va a desaparecer, ni en los malos ni en los buenos momentos. Es parte de lo que creo que nos llama a pensar en términos ya no literarios, sino políticos de denuncia. Y aquí yo quisiera decirles que Ángela Becerra hace algo más que contar una novela hermosa, intercalada por fantasmas también, por una cantidad de referencias a los sentimientos, a los miedos, a las valentías. Yo creo que uno podría encontrar referencias políticas que son durísimas frente a lo que ha sido la mujer en Colombia, porque Bexabe cuenta la lucha no sangrienta, la lucha por la dignidad, la lucha que obligó y doblegó al capital y que fue acallada para que no fuera emulada por otros movimientos posteriores. Bexabe además logró no solo la reivindicación de sus obreras, logró ser un ejemplo para todo el movimiento obrero del país que surgía en ese momento de una industrialización tardía. Y se nos olvida, porque evidentemente la historia no solo la cuenta los hombres. Y aquí Ángela Becerra dice algo en palabras de Bexabe en su diario. Yo iré terminando con esto. Dice: querido diario, nadie ha nacido tantas veces para levantar a las caídas. No estoy dispuesta a aceptar el orden establecido, y menos el de quienes no saben imponerlo con justicia. Pues esa es la historia de las mujeres colombianas, acallada permanentemente bajo una versión de que si no hay grandes logros, después de grandes guerras, pero además acuerdos políticos donde hay que acercarse al poder masculino, no eres nadie en la historia. Y esto es probablemente lo más importante, la denuncia política que Ángela Becerra hace con el texto algún día hoy. Pero además, creo que Ángela Becerra logra no solo mostrar el problema femenino encarnado en ese concepto de amor, de amistad, de cuidado que nos ha tocado a nosotras las mujeres en medio del conflicto armado. Digamos, es una llamada de atención a ponerle voz a las mujeres que han sido víctimas de este conflicto y que creo que dentro de todas las políticas de restauración, todos los convenios que hemos hecho de acuerdos de paz, aún permanecen invisibilizadas. Y la idea es que hemos construido la historia a pesar de esta guerra que nos ha devastado en este país. Y si nos hemos mantenido es por mujeres que, como Bexabe, de manera callada, la historia obliga. Hay que romper el concepto de historia desde la versión de la guerra.
surgir desde la guerra para hablar de una pequeña historia que juntada de retales, más que una verdadera historia, una historia de vida, con memoria, reivindicando que somos iguales. Y yo terminaría ahí. Muchas gracias. Doctora, fascinante, primero que todo la sensibilización que se marcó, hasta, mejor dicho, que enamorado de Betsabe en esa situación, en esa forma onírica que lo contó, ¿sí? Como siempre, fascinante desde que compartimos en bellos momentos. Me surge solamente dos preguntas. Usted enmarcaba a través de la sensibilización el concepto de justicia, Betsabe, Ángela Becerra. ¿Usted cree que es posible a través de que, por ejemplo, un texto literario como el que usted está denotando, no solamente sea una fundamentación teórica, sino también sea una fundamentación práctica? Y me explico esto, por ejemplo, en la jurisprudencia, cuando las bellas sentencias del maestro Carlos Gaviria Díaz denotaba, y hacía sus paradojas, por ejemplo, sus insinuaciones como un tema de herejías constitucionales, nos puede enseñar el arte y la literatura más allá de la descripción fantástica, sino la descripción de problemas, como usted notó en toda la sensibilización social, a través de la lucha, a través del concepto del amor y el concepto de igualdad. La razón, particularmente ilustrada, es la que va a cooptar toda la construcción del Estado de Derecho. Y dentro de esa versión racional, creo que el proceso de construcción de toda la asimetría, la dependencia de las mujeres frente a los hombres, se ha mantenido. Cuando uno apela al análisis articulado de las razones con las emociones, uno debería revisar lo que como ser humano nosotros somos. Somos razón, pero también somos emociones y pasión. Y no podemos condenar a la una a depender de la otra. Yo siempre he pensado, y más que pensado, he sentido que el gran debate acerca de la sumisión de la razón es dañino, particularmente no porque nos divide a las mujeres como las sensibles, las lloronas, y a los hombres como los racionales, los fuertes, los capaces, sino porque le estamos negando a todos los seres humanos a que se comuniquen con lo que realmente nos identifica, y es la igualdad en el sentido. La razón siendo ilustrada, a veces es costosa. El acceso al conocimiento, el acceso a mucha información. El sentimiento es algo que es innato al ser. Negárselo a los hombres es dañino. Nos quita la comunicación a la humanidad, nos divide. Dejárselo a las mujeres es quitarle la posibilidad de razonar. Y esto creo que es un debate que se puede ver hasta desde la perspectiva hasta erudita. La filosofía moral, particularmente los escoceses, hablaban mucho de los sentimientos morales, y decían que eso regulaba de alguna manera también los temas económicos, que hablaban de empatía, simpatía. Yo creo que uno sí podría hacer análisis desde currículos muy concretos, no solo, y en eso estoy completamente de acuerdo con María José, desde la escuela, desde que está uno pequeño, currículos donde se advierta el análisis de lo que es el sentimiento, el debate del sentimiento con la razón, digamos cómo se ha utilizado la razón para callar el sentimiento y cómo uno podría proyectar el sentimiento justamente para hacer comunicaciones mucho más empáticas, más comprometidas con temas que van más allá de querernos. No es un problema solo de afecto, es un problema de compromiso con la democracia, es un problema de fraternidad con el otro, ahora que estamos viviendo momentos tan complejos. El sentimiento es un gran motor, eso lo decía Hume, y las razones obedecen a los sentimientos, decía Hume. Eso es bastante radical. Yo diría, hablemos un poco de que ambos se pueden interrelacionar en una realidad
que nos puede nutrir como seres humanos, y en una comunicación que como seres humanos no nos va a polarizar, es más, nos puede acercar. Si en algo somos iguales es en eso. Entonces yo creo que la literatura, como el cine, son unos grandes instrumentos para sensibilizar. Y esto, pues, obviamente, también ha tenido su análisis teórico. No solo lo digo desde los escoceses, los neopragmáticos, Rorty habla mucho sobre el tema de los derechos humanos y cómo educar con la literatura para que la gente entienda que hay que cumplir con los derechos humanos, no comprometerse de manera propia, emocional y racional. Entonces yo creo que sí es posible. Y las sentencias hay muchas, donde se mencionan espacios de la literatura, no solo recuerdo la magia de las sentencias de Carlos Gaviria, recuerdo mucho un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Andrés Clares, que escribía hermosos relatos desde la literatura, en sus propias sentencias, por mencionar algunos. Bueno, hay muchos más. Creo que eso también es posible.